Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso, depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para todas la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido Padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor.
La palabra de Dios que acabamos de proclamar y de escuchar nos invita a dos actitudes importantes. En primer lugar, a creer contra toda esperanza y en segundo lugar, a ser testigos de Jesucristo y de su buena noticia, de su Evangelio. En efecto, Pablo en la carta a los Romanos nos presenta a Abraham como ejemplo de persona creyente, como el padre de todos los creyentes. Recordamos brevemente la situación y las circunstancias en las que Abraham responde a Dios contra toda esperanza. Él había recibido la promesa de que sería padre de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Sara, ya mayor de edad, esposo de Abraham, concibe y da luz a Isaac en su ancianidad. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham se dispone a realizar lo que Dios le pide, a pesar de que esa petición entraba en contradicción con la promesa que Dios le había hecho. Abraham, el eterno creyente, el amigo de Dios, se fía de Dios a pesar de la realidad. Y como muy bien dice San Pablo, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. La fe y la esperanza de Abraham son una referencia para nuestra fe y nuestra esperanza en circunstancias nada fáciles. No es que queramos ser profetas de calamidades, como decía el buen Papa San Juan XXIII, pero por otro lado, el realismo nos invita a no mirar para otro lado y a contemplar que vivimos en un mundo convulso, un mundo asolado por guerras sin cuento, la última en Oriente Medio, un mundo en el que muchas personas se ven obligadas a desplazarse de sus países porque no encuentran en ellos lo que necesitan para vivir dignamente y se ven obligados a atravesar mares, desiertos, océanos, y cuando llegan a otros países, que no siempre llegan, pues a veces se encuentran acogidos y otras veces no tanto. Vivimos también en una iglesia, pues también con sus luces y sus sombras. Miramos a nuestras realidades familiares y personales, a veces duras y difíciles por distintos motivos. Quizá no falten razones para el desánimo, para la desesperanza, para tirar la toalla, para creer que esto no tiene remedio. Pero aquí está precisamente la paradoja de la fe y de la esperanza. No creemos y esperamos porque todo vaya bien. Como alguien ha dicho muy acertadamente, no creemos y esperamos por lo que vemos, sino a pesar de lo que vemos, a pesar de las circunstancias. ¿Y eso por qué? Pues porque creemos y esperamos en que precisamente en esas circunstancias adversas y difíciles Dios no nos deja de su mano. No son nuestras fuerzas y méritos los que nos sostienen, sino la fuerza de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad y nos da fuerzas para seguir adelante. La segunda actitud importante a la que nos invitaban las lecturas que acabamos de proclamar, en este caso el Evangelio, es ser testigos de Jesucristo y de su buena noticia.
Jesús nos invita en el Evangelio a ser valientes y a dar testimonio de su vida y de su mensaje también en circunstancias adversas. Ya les avisa Jesús a sus discípulos y nos avisa también a nosotros. Vais a ser conducidos a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades. No lo vais a tener fácil. Pero una vez más, a esas circunstancias adversas, Jesús dice: no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Por lo tanto, no van a ser una vez más nuestras fuerzas las que nos van a dar capacidad para responder a esas situaciones, sino la fuerza del Espíritu Santo, como muy bien nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Estoy convencido de que es la fuerza del Espíritu la que ha alentado a las hermanas del Rosario a permanecer en Gaza, en el fuego cruzado de la guerra, cuando las circunstancias razonablemente dirían, pues mejor es que se vayan de aquí y pongan a salvo su vida. En declaraciones a la Organización Benéfica Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada, la hermana Nabila dijo lo siguiente: no iremos, la gente no tiene nada, ni siquiera las cosas básicas. ¿Dónde debemos ir? ¿Morir en la calle? Tenemos gente mayor. Aquí también están las hermanas de la Madre Teresa con personas discapacitadas y personas mayores. Necesitamos medicamentos. Muchos hospitales están destruidos. ¿Dónde debemos ir? La hermana Nabila ha estado en contacto con el Papa Francisco. Durante una llamada telefónica con el Papa el domingo 15 de octubre, le agradeció su llamado a la paz y sus oraciones por el pueblo que sufre. Sin duda, en la hermana Nabila y en sus compañeras se ha realizado lo que Jesús nos prometió en el Evangelio. El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Pues termino ya pidiéndole al Señor, que mantiene su alianza eternamente, como hemos recitado en el Salmo, nos ayude a creer contra toda esperanza y a decir y hacer en cada momento lo que tenemos que decir y que hacer.